Para ser exitoso, un líder de proyectos debe contar con dos tipos de habilidades. En primer lugar, las habilidades duras, que tienen que ver con los conocimientos, con las de técnicas y habilidades para la adecuada gerencia de proyectos. Por otro lado, también debe contar con las habilidades blandas, que tienen que ver con aquellas relacionadas con la personalidad, con el liderazgo, con comunicación, para así poder ser efectivo en la dirección de proyectos. Primero vamos a hablar del tema de las cualidades que debe tener un líder de proyectos. En primer lugar, debe tener comunicación efectiva, que tiene que ver con la habilidad para comunicar de manera clara y coherente la visión del proyecto y los objetivos que se deben alcanzar. Eh, en la teoría del estándar PMI dicen que un gerente de proyectos debe más o menos o invierte más o menos el 80% de su tiempo en comunicar. Por lo tanto, comunicar bien es una habilidad súper importante para la buena gerencia de proyectos. El otro punto tiene que ver con la toma de decisiones, que es la capacidad de tomar decisiones oportunas basadas en datos. O sea, que sea racional la toma de decisiones, no basado en las emociones. En tercer lugar, la motivación, que creo que debe ser la capacidad más importante que debe tener un líder, porque un líder que sea capaz de motivar es capaz de extraer lo mejor que tiene cada persona y con eso puede maximizar su potencial y lograr que el equipo obtenga los objetivos del proyecto. Otro punto, otro rasgo que debe tener un líder eficaz de proyectos es la adaptabilidad, que es la capacidad para adaptarse a los cambios y las circunstancias imprevistas. Sobre todo en estos tiempos modernos que se producen tantos cambios en tan poco tiempo, un líder que no se puede adaptar es un líder que está condenado a fracasar. Delegación efectiva, súper importante que el líder sepa delegar de manera adecuada porque pues es difícil que un líder pueda tomar todas las decisiones y lo que debe hacer es crear un ambiente apropiado para que los integrantes del equipo puedan realizar labores que él no estaría en condiciones de realizar por cuestiones de tiempo. Visión estratégica. Un líder debe tener una visión clara y atractiva del proyecto. Sí, utilizando un enfoque visionario, o sea, no solo enfocarse en el corto plazo, sino ver a largo plazo y obtener los beneficios del proyecto. Ética y responsabilidad. El estándar PMI hace mucho énfasis en la ética y en el anexo en la versión sexta tenía una parte dedicada solamente a ética y responsabilidad, que son dos factores importantes que debe tener un líder. Construcción de equipos. Debe tener habilidad para construir y mantener equipos cohesionados. Equipos, hoy en día se está utilizando mucho liderazgo en el cual el gerente de proyectos simplemente orienta al equipo al principio y el equipo es el que determina cómo ejecuta sus labores. Entonces es importante al inicio del proyecto la construcción de esos equipos. Y aprendizaje continuo, o sea, un líder hábil debe estar en la capacidad de estar aprendiendo todo el tiempo. En resumen, un gerente de proyectos debe ser versátil y adaptable y que combine las teorías y estilos de liderazgo, porque los estilos de liderazgo se aplican dependiendo del proyecto, de la complejidad del mismo y también de la fase del proyecto o las condiciones en que se ejecuta el proyecto. Cada estilo de liderazgo tiene sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Y varían de acuerdo al contexto. A continuación vamos a hacer una breve exposición de los estilos de liderazgo y las ventajas y desventajas que tiene cada uno. El liderazgo autoritario. ¿Cuáles son las características de este estilo? El líder toma decisiones de manera unilateral y tiene un alto grado de control sobre el equipo. Es decir, el líder generalmente no pregunta, simplemente él asigna responsabilidades de acuerdo a su criterio. O sea que la comunicación principalmente es de arriba hacia abajo. Ventajas. Puede ser eficaz en situaciones de emergencia cuando se necesita una toma de decisiones rápida y clara. Hay momentos en que cualquiera sea el estilo de liderazgo de una persona, se deben tomar este tipo de decisiones porque
por la situación no da espera, porque se presentó alguna emergencia y por lo tanto no hay posibilidad de ponerse a discutir qué decisión se toma, sino que el líder debe tomar una decisión y comunicarla simplemente. Desventajas. Puede reducir la motivación. O sea, si se abusa de este estilo de liderazgo todo el tiempo, durante toda la fase del proyecto, el equipo se desmotiva porque no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones del proyecto y por lo tanto va a haber una desmoralización por parte del equipo. El democrático. En este estilo de líder involucra al equipo en la toma de decisiones y la comunicación es bidireccional. En este estilo, lo que hace él simplemente es obtener retroalimentación del equipo, pero finalmente él toma la decisión basado en todas las discusiones que se dan en, las mesas de trabajo. ¿Qué pasa con este estilo? Que si bien puede ser muy provechoso en algunas etapas del proyecto, sobre todo en la etapa de planeación, dado que este estilo toma mucho tiempo, en las etapas siguientes ya no es tan conveniente este estilo. El liderazgo laissez-faire, o el delegativo, es como en francés sería dejar hacer, dejar pasar. En este estilo, el líder otorga un alto grado de autonomía al equipo, es decir, él simplemente es una persona que va como vigilando el trabajo del equipo, da unas orientaciones preliminares para que el equipo se organice, determine cómo ejecuta el trabajo y finalmente recibe el trabajo. ¿Qué pasa con esto? Que si no, al haber una falta de control o no ser un control tan estricto, puede haber pérdida de tiempo, retrabajos y ese tipo de cosas porque el equipo se puede desviar. Entonces, como está, y de pronto pueden pensar que están haciendo bien las cosas, pero eso al final puede representar una pérdida de tiempo porque toca empezar a veces sus trabajos de cero. Entonces, ¿qué pasa con eso? En conclusión, ¿qué se puede decir? Que la elección del estilo de liderazgo depende de factores como la naturaleza del proyecto, el nivel de competencia del equipo, ¿sí? Porque un equipo que no tenga una competencia alta no se le puede delegar muchas funciones, la cultura organizacional y las metas específicas. Y también tiene que ver con la fase en que uno se encuentra en el proyecto. Entonces, porque en la fase de planeación uno puede ser más democrático, pero en la etapa de ejecución ya tendría uno que cambiar a un tipo de liderazgo. En muchos casos, el enfoque de liderazgo situacional, que implica adaptar el estilo de liderazgo a la situación y al equipo, es la estrategia más efectiva. O sea, hoy en día, y lo establece el nuevo estándar del PMI, la versión 7, hay inclusive un capítulo que se llama adaptación, porque hoy en día es muy importante que los equipos y el director de proyectos se adapten a los cambios y de hecho, por ejemplo, la metodología ágil lo que hace es eso, es incorporar los cambios en la medida que van apareciendo y los cambios son bienvenidos en el momento que se presenten. Diferente al método predictivo en el cual los cambios son perjudiciales para el problema. Eso es todo. Muchas gracias.